Hola muchachos de la clase universitarios, reciban un saludo y por supuesto también aquellos que están viendo estos videos de nuestro canal de YouTube de la clase Universitarios Betel, de nuestra Iglesia Bautista Bíblica Betel de Querétaro. Es un placer saludarles. Y bueno, hoy quiero comentarles y platicarles que todos tenemos en estos momentos la necesidad de palabras de esperanza. Palabras que nos ayudan a seguir adelante, nos ayudan a, a que nuestro ánimo cambie, que se convierta pues la preocupación en seguridad. Todos necesitamos, y sobre todo como humanos, necesitamos sentir esa seguridad de nuestra vida. Y todos también tenemos la necesidad de que alguien nos diga palabras de esperanza. Y palabras de esperanza me refiero a frases que nos animan a seguir adelante, como por ejemplo, todo saldrá bien. ¿Cuántos de nosotros hemos querido que esto nos digan o que nuestras autoridades nos digan que lo han hecho? Todo saldrá bien. ¿Qué genera en nosotros, no? O cuando alguien nos diga, estamos trabajando en una vacuna y pronto saldrá para esta u otra enfermedad. Eso genera en nosotros pues algo, ¿verdad? En nuestro corazón y en nuestra mente. Pero también en frases más cortas, como por ejemplo, un te amo, que es algo más trascendente, o un te quiero. Eso es lo que genera en nosotros esa emoción en nuestro corazón, en nuestra mente, que nos hace estar tranquilos y seguros. Es en estos momentos difíciles que estamos pasando como mundo en general y como nuestro país, que necesitamos ese tipo de palabras. Palabras que nos den esperanza, que nos den seguridad. Necesitamos palabras de esperanza en donde nuestra tristeza se vuelque en alegría. Y es por eso, querido amigo y joven que nos estás viendo, que quiero compartirles de alguien que dio palabras de esperanza en momentos delicados, complicados de las personas. Y esta persona, por supuesto, es Jesucristo. Cada una de estas palabras las podemos ver en los encuentros que él tuvo en su ministerio terrenal. Y cada una de esas palabras fueron tan certeras y tan genuinas que eran muy indicadas para los momentos complicados que estaba pasando la persona, y fueron dichas a esas personas en los momentos más difíciles y oportunos. Hoy en día estamos necesitados de palabras de esperanza en estos momentos, en momentos oportunos que nos animan a seguir. Y Jesús lo hizo con estas personas, el cual les dijo cada una de estas frases que hoy quiero comentarte y platicarte. Y hoy brevemente quiero decirte de 4 encuentros que son muy sencillos, que son muy prácticos, que nos enseñan cómo Jesús dio estas palabras de esperanza a estas personas en momentos difíciles. Y mira, quiero compartirte el primero. Está en Lucas 19, la historia de Zaqueo. En resumen, había un varón en Jerusalén. Estoy en Lucas capítulo 19 del versículo 1 al 10. Dice que Jesús estaba entrando a Jerusalén, iba pasando a la ciudad, y hubo una persona llamada Zaqueo que era un publicano. En tiempos bíblicos, un publicano era una persona que cobraba impuestos, y la gran mayoría de los publicanos en tiempos bíblicos, y sobre todo en el territorio donde estaba Jesús, eran judíos. Y lo que hacían ellos era cobrarle impuestos a sus compatriotas. Entonces muchas personas veían a los publicanos como personas injustas, y la gran mayoría así era, corruptas, que estaban a favor del Imperio Romano, que en ese entonces estaba dominando Jerusalén. Y esto hacía que pues este tipo de personas nadie los quisiera, nadie los buscara. Pero Zaqueo era uno de ellos. Entonces Jesús iba andando, y dice que Zaqueo quería ver a Jesús, se subió a un sicómoro y Jesús lo ve en ese árbol. Dice que se subió ahí, a ese árbol, Zaqueo, y Jesús lo vio y le dijo, Zaqueo, Jesús dijo esto, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Dice que Zaqueo se dio de prisa, se bajó como pudo y se encontró con el Señor Jesús. Y por eso miren lo que dice el versículo 7. Al ver esto, o sea, este encuentro, todos murmuraban. Y dice que Zaqueo lo recibió gozoso,
gozoso, estaba contento por ver a Jesús, pero muchos murmuraban, dice el versículo 7, diciendo que había entrado a posar en, en la casa de un hombre pecador. Pero bueno, Zaqueo estaba enfrentándose a un montón de prejuicios, inclusive de falsedades. ¿Por qué? Porque dice el versículo 8, cosa que no eran ciertas. Dice el 8, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Entonces, sin duda alguna, Zaqueo tenía un montón de personas a su alrededor, no en este evento, sino anteriormente quizás, que le acusaban y le decían que era un ladrón. Pero Zaqueo vemos aquí que era una persona que era justa, que era honesta, y que si en algo defraudaba a él lo cuadruplicaba. Lo que él, pues bueno, haya robado, ¿no? Él lo hacía con mucho cariño porque era justo. Entonces Jesús, en medio de todas estas circunstancias, les dice esto a Zaqueo. Jesús le dijo, hoy ha venido a la salvación a esta casa, porque Zaqueo lo invitó a su casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y dice el versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Palabras de esperanza en medio de momentos difíciles, en medio de prejuicios. Jesús le dijo estas palabras tan tremendas. Miren, otro ejemplo, Lucas capítulo 8. Si tú tienes un ejemplar de la Biblia, puedes buscarlo en estas porciones. Lucas capítulo 8. Esto es algo que nos habla de dos encuentros, en una caminata Jesús se encontró con dos personas, bueno, hasta tres personas, pero se engloban en dos. Dice Lucas 8, 41 al 56, después léelo con más detenimiento. Dice así, siguiente encuentro con Jesús. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa. Mire, qué interesante, este varón estaba rogándole para que entrase a su casa. Y dice que este Jairo, esta persona principal de la sinagoga, tenía una hija única, dice el versículo 42, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba la multitud le oprimía. Jesús se decidió ir a la casa de Jairo por petición de este principal de la sinagoga, por Jairo. Iba caminando y pasó lo siguiente, dice el 43. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, una enfermedad terrible, 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada. Imagínense, 12 años, una enfermedad, y ningún médico le daba la sanidad en su conocimiento médico en ese entonces. Nadie podía. Entonces, dice el 44, se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto. Tal vez para decirle, aquí estoy, Señor, ayúdame. Sin duda alguna sabía esta mujer quién era Jesús. Y dice, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces viene la historia, Jesús se detiene y pregunta, ¿quién me ha tocado? Y bueno, uno de los discípulos llamado Pedro le dice, Señor, ¿cómo preguntas quién te ha tocado? Pues si pues todos estamos aquí apachurrándote en la multitud. Y Jesús le dice, no, alguien me ha tocado porque de mí ha salido poder. Y después dice el 47, entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, o sea, estaba visible, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa la había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Palabras de esperanza. Cómo después de 12 años de una enfermedad terrible, en unos segundos puede convertirse en alegría, en paz, y cómo Jesús le dice, tu fe te ha salvado, ve en paz. Palabras de esperanza en momentos difíciles. Pero estamos en la historia de Jairo, de la hija de Jairo. Entonces Jesús llega al lugar, o más bien iba a esa casa todavía, y de repente se encuentra un encargado de la casa de Jairo. Y le dice, ¿sabes qué? Jairo me viene a decir que su hija ha muerto, que no la molestes más al maestro. No molestes más al maestro, o sea, Jesús. Entonces el 50, palabras de esperanza. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Hablando de la niña. Entonces llegó a la casa en un cuadro muy terrible, no hay tiempo de leer la historia, pero dice que estaba su papá, su mamá,
mucha gente que estaba lamentándose por la pérdida de esta pequeña. Y Jesús dice otras palabras de esperanza. Dijo, no llores, no está muerta, sino duerme. Inclusive dice el 53, y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Y es ahí donde dice las palabras que Jesús dice aquí en la Biblia. Mas él tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Y dice ahí que todos estaban atónitos. Palabras de esperanza en momentos complicados y difíciles, por supuesto. Y por último, dice Juan 11, último encuentro, que hoy vamos a estudiar, hay más, pero hoy vamos a ver estos. Juan 11, igualmente les resumo. Lázaro, María y Marta eran amiguísimos de Jesús, eran personas cercanas. Y Lázaro estaba enfermo, sin duda alguna una enfermedad terrible. No dice la Biblia que era, pero eso le generó más adelante su muerte. Y le avisaron a Jesús y le dijeron, Señor, Lázaro está enfermo. Y dice el versículo 4 del capítulo 11, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y de hecho, tardó 4 días en llegar a ver a su amigo y parecía que a Jesús no le interesaba, pero él tenía un plan perfecto, sin duda alguna. Y en el trayecto hacia ese lugar, a Betania, que estaba aproximadamente a 3 kilómetros donde estaba Jesús, se topa primeramente con Marta, primeramente con la hermana de Lázaro. Y Marta le dice, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y le dice otra palabra de esperanza, 23. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Miren, qué interesante. Tu hermano resucitará. Y Marta le responde, yo sé, Señor, que va a resucitar en el día postrero. Y Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Palabras de esperanza. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Son palabras que cruzaron entre Marta y Jesús. Iba camino hacia el sepulcro el Señor Jesucristo. Y en ese trayecto se encuentra ahora con María, la otra hermana de Lázaro, y le dice lo mismo, Señor, si hubiese estado aquí mi hermano no habría muerto. Y Jesús se puso triste porque tanto es así que Jesús lloró y llegó al sepulcro y dijo las palabras más poderosas que nadie hoy en día podría hacer. Le dijo, en medio de la tumba, Lázaro, ven fuera. Y se levantó este enfermo, el que estaba enfermo, y fue sanado. Y sin duda alguna lo regresó a la vida. Cada uno de estos palabras fueron momentos complicados, en donde la frustración, la incertidumbre, la inseguridad, el temor, el miedo, estaban invadiendo a estas personas, y sobre todo si se fijan, eran momentos de la salud. Más en estos momentos que estamos viviendo de enfermedad en nuestro mundo, en México. Y les dijo las palabras más certeras a cada uno de estas personas. Pero déjame decirte, querido joven y amigo, que estas palabras de esperanzas también son para ti y para mí. Estas palabras siguen vigentes. Estas palabras son reales porque Cristo las dijo y no solo quedaron históricamente, sino un ejemplo para que veamos que Cristo sigue dando palabras de esperanza. Quizás tú en este momento necesitas esas palabras de esperanza que nos ayude a salir adelante, que nos quite la incertidumbre, que nos quiten la inseguridad, que nos quiten el estar preocupados o afanados. Y queremos que alguien nos diga, tranquilo, todo va a estar bien. Déjame decirte, querido amigo, que vamos, amigo y joven, que vamos a estudiar esas palabras de esperanza que Jesús dijo, que el Señor Jesús dijo a estas personas y que también las podemos aplicar a nosotros. Porque nos enseñan que cuando una persona dice X o Y palabra o frase, confiamos nosotros en la fuente, en la persona, por el tipo de persona que es. Pero déjame decirte que Cristo es el camino, la verdad y la vida, es la puerta en el cual tú puedes entrar. Él es el buen pastor, Él es la salvación que el hombre necesita y quiere darnos palabras de esperanza. Así que te animo a que sigamos estudiando juntos estas palabras de esperanza que Jesús dijo a cada una de estas personas que Él se encontró directamente, cara a cara, y podremos nosotros
apropiárnoslas en nuestro corazón en estos momentos complicados. Que Dios te bendiga, es mi anhelo que estés muy bien y no te pierdas cada uno de estos videos que vamos a estar estudiando para que sea de bendición para tu vida, como lo será por supuesto también para la mía. Que Dios te bendiga. Un saludo.